Bueno, muchachos, en la clase de hoy vamos a ver lo que es el diseño de un amperímetro. Primero que todo, para poder entender o para poder hacer los diseños de un amperímetro, de este equipo de medición, debemos entender cómo funciona el galvanómetro. Este es un instrumento básico, ¿verdad? Que es un instrumento que está constituido por una bobina, esta que tenemos acá es una bobina rectangular, de hilo de cobre y que gira dentro de un campo magnético formado por dos piezas polares que están acá, ¿sí? Es decir, es un conductor, es como si fuese un conductor metido dentro de un campo magnético. A ese equipo se le va a introducir, a este equipo, a este mecanismo se le va a introducir una corriente, una intensidad de corriente, que es lo que se quiere medir con este mecanismo, ¿bien? Entonces, más o menos este es el funcionamiento de lo que es el galvanómetro. Entonces, este equipo de medición, generalmente los galvanómetros están en la escala a fondo, en fondo escala, corriente fondo escala de los microamperios. Entonces, vamos a hacer un diseño de un amperímetro utilizando el galvanómetro. Bien, entonces, inicialmente, fíjense, acá por cuestiones de tiempo vamos a borrar. Y vamos a determinar entonces a través de vamos a determinar un circuito, el diseño de ese equipo de medición utilizando una técnica llamada, utilizando un derivador Schumann. Un derivador Schumann. ¿Sí? Ok. Fíjense, más o menos, ¿qué sería eso? Vamos a tomar en cuenta un pequeño circuito resistivo, una resistencia, un valor de una fuente de tensión, y vamos a decir que por aquí yo voy a alimentar este circuito con 10 voltios. Fíjense, si ustedes vieron, si ustedes observaron en la clase pasada, el amperímetro se conecta en serie, ¿verdad? Para poder tomar las medidas de amperaje. Y a su vez tiene una perilla central donde conectado, por ejemplo, en este caso específico, sería en corriente continua, ajustamos a una escala dependiendo de lo que queramos medir, ¿sí? De la cantidad, asumiendo, pues, determinando a través de cálculo la cantidad de corriente que circula por ese circuito, uno ajusta ese amperímetro más o menos dentro de ese rango de escala. Pero, ¿qué pasa si yo voy a diseñar un equipo de medición y yo digo que por este circuito yo quiero que me circule una corriente de 1 miliamperio? Bien, ¿qué debo hacer? Entonces yo debo, aquí vamos a conectar un equipo de medición. Esto es más o menos lo que sería el galvanómetro. Y decimos que a fondo escala, es decir, a la aguja en su máxima deflexión, circula una corriente de 100 microamperios. Y la resistencia interna de ese equipo viene siendo de 1600 ohms. ¿Ok? Entonces vamos a ajustar a ese valor. Fíjense, inicialmente pues tenemos esto. Pero si yo digo que por aquí circula una corriente de 1 miliamperio, vamos a terminar rápidamente para tener todos los datos, aunque no lo vamos a utilizar, pero es necesario pues tenerlo. ¿Cuánto valdría ese valor de resistencia? Sería 10 voltios entre 1 miliamperio, ¿ok? Por la ley de Ohm, ¿sí? Eso sería aproximadamente 10 kilo, ¿sí? Ok. Teniendo ese valor de resistencia, que esta sería de 10 kilo, yo quiero conectar un equipo de medición que me mida esa corriente de 1 miliamperio. Ojo,
Pero si por acá circula y estoy ajustando el circuito a 1 miliamperio, resulta que el equipo de medición, en este caso este microamperímetro, ¿verdad? Dice que a fondo de escala es 100 microamperios, es decir, la máxima deflexión de la aguja es de 100 microamperios. Es decir, que si yo lo conecto de esta manera, el equipo, pues lo quemaría. Es ahí donde entra el juego de lo que significa de la aplicación de la derivación Shunt. Entonces, ¿qué hago yo? Conecto una resistencia en paralelo, la voy a llamar RS. Esa RS es la resistencia Shunt. R, resistencia Shunt. Donde yo digo, si por acá circula 1 miliamperio, cuando llegue este momento aquí se va a bifurcar 100 microamperios a fondo de escala, se va hacia el equipo de medición. Y la diferencia se iría para acá. ¿Por qué lo hago? Para proteger precisamente el equipo de medición de cualquier sobrecorriente de lo máximo que él puede soportar. Entonces, yo llego y calculo. Yo digo que la corriente de Shunt va a ser igual ¿a quién? A la corriente que yo estoy calculando, o a la que quiero ajustar, que es de 1 miliamperio, 1 por 10 a la menos 3, menos 100 por 10 a la menos 6 amperios. Esa corriente Shunt o corriente de derivación, daría aproximadamente igual a 9 por 10 a la menos 4 amperios, ¿sí? ¿Qué otra cosa determino? Si yo tengo el valor de la corriente que circula por acá, puedo hallar la caída de tensión. ¿Cómo hallo la caída de tensión? O para que ustedes me entiendan más, me entiendan mucho mejor. Para hacer un diseño de un amperímetro, conecto un galvanómetro, ¿verdad? Y en paralelo voy a colocar, dependiendo de las escalas que voy a diseñar, puede ser, lo estoy diseñando para una escala, pero puede ser 2, 3, 4, entonces ya serían, dependiendo de la escala, esta sería para 1 miliamperio, para si fuese 5 miliamperios o otra resistencia en derivación, aquí colocaríamos un switch, ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso. Bien, entonces yo llego y digo, resumiendo otra vez, conecto una resistencia en paralelo al equipo de medición, al microamperímetro, y hallo mi corriente Shunt y mi caída de tensión Shunt para poder determinar la resistencia que pasa, que debo conectar en esa derivación, para ajustar precisamente que no haya una sobrecorriente que me queme el equipo de medición. Bien, entonces, ya determinando I sub S, yo llego y digo que BA, que en este caso sería la caída de tensión que está acá, y va a ser la misma que está acá. Va a ser igual a IA por RA. Ah, pero ¿quién es IA? IA es la máxima deflexión a fondo de escala, que sería 100 microamperios. Y RA sería 1600 ohms. Por lo tanto, PA por cálculo, si multiplico esos dos, me va a dar 0,16 voltios. Y BA, como está en paralelo, está por asociación de resistencia serie paralelo, fíjense, por estar en paralelo, entonces quiere decir que BA es igual a BS, es igual a 0,16 voltios. Si yo tengo BS es igual a I sub S por RS. Entonces yo llego y digo que RS, en realidad, RS, que es lo que quiero calcular, es igual a ¿quién? A BS entre IS. BS, ¿cuánto vale? 0,16 voltios. Y IS es 9 por 10 a la menos 4 amperios. La resistencia entonces en derivación Shunt es de 177,77 ohms. Esa sería la resistencia como si fuese para una escala. Ahora, ¿qué pasaría si, vamos a decirlo así, a modo general y a modo básico y sencillo de entender? Voy a borrar aquí un momentico para que ustedes me entiendan mejor. Los pasos siguen siendo los mismos que acabo de hacer, pero ahora voy a ajustar
ese valor o esas derivaciones dependiendo de, fíjense, ya aquí tengo, entonces el amperímetro vendría siendo esto, donde primero está el galvanómetro, ¿verdad? Aquí tendría una escala, 2 escalas, vamos a suponer 3 escalas, ¿sí? Y aquí vendría un switch dependiendo de si es para una escala, para la otra o para la que sigue. R1, R2 y R3. Entonces, vamos a suponer, yo aquí lo coloqué para una escala de 1 miliamperio. Tomando en cuenta que esta es RA y esta es 100 microamperios a una máxima deflexión de la aguja. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo llego y digo, bueno, para 1 miliamperio diseñen un amperímetro, ¿verdad? Que contengan 3 escalas, es decir, para 1 miliamperio, para 5 miliamperios y para 10 miliamperios. ¿Qué tienen que hacer? Exactamente lo mismo, pero ya ajustando, por ejemplo, para la primera escala, hayan el valor de R1, tal cual como lo hicimos ahorita, esa es la primera parte. Después, para 5 miliamperios, ajusto el switch acá, ¿verdad? ¿Y qué me queda en paralelo? R2 con el microamperímetro. Entonces, ahí yo calcularía R2 y así R3. Y vamos a determinar entonces los valores de R1, de R2 y de R3. Dependiendo, pues, de la escala, pues, que vamos a determinar. Bien, eso es más o menos lo que queremos, pues, diseñar con respecto a lo que es un amperímetro. Bien.